Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos. Hoy día vamos a comenzar el capítulo 11. Libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hechos 11, desde el versículo 1 hasta versículo 18. Vamos a leer el texto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que el Señor bendiga su palabra. Y estos primeros 18 versículos que hemos leído esta mañana corresponden pues a un resumen de lo que había sucedido en la casa de Cornelio y que hemos estudiado ya en el capítulo anterior. Habíamos visto cómo es la obra de Dios, cómo es la obra divina, no solamente en el tiempo del libro de los Hechos, sino también en los tiempos actuales. Cómo es que el Señor mueve los corazones de las personas, aún mueve los corazones de aquellos quienes no han sido salvados por la gracia del Señor. Pero especialmente yo noto que el Señor mueve los corazones de su pueblo de una manera que nosotros no podemos explicar. El Señor nos conduce por medio de su providencia a que vayamos en diferentes direcciones conforme a su plan. Es difícil de explicar cómo Dios hace que muchas veces nosotros no hagamos ciertas cosas y cómo es que el Señor hace que hagamos también otras clases de cosas. La Escritura dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Es precisamente de eso lo que nosotros hemos estado viendo en este capítulo 10 del libro de los Hechos, donde estábamos viendo precisamente cómo es que Dios obraba una visión en Cornelio, pero también Él obraba una visión en Pedro. Eran dos visiones diferentes, pero era un mismo propósito. Era enseñarle a Pedro de que Cristo tenía pueblo no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. A Pedro se lo reveló por medio de una sábana donde había toda clase de animales, como hemos vuelto a leer aquí ahora en este resumen que está haciendo Pedro, donde habían animales impuros, y el Señor le ordena a Pedro que mate y coma, y Pedro, fiel a su carácter, trata de corregir a Dios y le dice: Señor, no, porque nunca ha comido, o nunca en mi boca ha estado ningún animal impuro, sino pues él había guardado la ley civil en cuanto a los asuntos de dieta, hablaba la ley. Pero el Señor también le dice a Pedro de que él no debería llamar inmundo o impuro aquello que él había limpiado. Y evidentemente que esto lo hacía en el contexto de la salvación de Cornelio, un gentil, un pagano, y de toda su casa. Y esto que nosotros estamos viendo ahora precisamente nos enseña un poco más, hermanos, este asunto de, podemos decir, el prejuicio judío contra los gentiles o para los gentiles. Prácticamente casi los 18 versículos que hemos leído esta mañana ya los hemos estudiado en las semanas anteriores. Por eso es que yo quisiera poner mi atención en dos versículos. El versículo 2, que quiero volver a leer con ustedes. El versículo 2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y hermanos, nos debe de llamar la atención a nosotros esta forma en que se había conducido la iglesia. Esta respuesta que la iglesia estaba dando a las acciones que Pedro había realizado, o cómo es que se había conducido Pedro. Y este versículo nos enseña a nosotros que había un grupo dentro de la iglesia que la Escritura llama los que eran de la circuncisión, que estaban reprochándole al apóstol por haber entrado en casa de gentiles, en casa de Cornelio, en la casa de un pagano. Y así dice la Escritura, dice que disputaban con él. La iglesia estaba disputando con su pastor. Porque entendemos que Pedro era el pastor allí. Pedro era el líder nato de los 12, de los 11 que habían quedado. Pedro era el que estaba predicando en los mensajes evangelísticos, y Dios estaba bendiciendo su predicación, convirtiendo 5,000, convirtiendo 3,000. Pedro era el pastor de esa iglesia. Pedro era el líder nato de esa iglesia. No solamente lo reconocían los 11, sino que también los demás hermanos judíos que habían abrazado la fe de Cristo. Esa es por una parte, y por otra parte también vamos a observar la manera paciente y amorosa con la que responde el apóstol Pedro a los hermanos de procedencia judía. Y estas palabras que encontramos en la Escritura, los que eran de la circuncisión, ya nos está trayendo a nuestra mente un grupo de personas. Y esto nos hace concluir de que también dentro de esa iglesia habían algunos que no eran circuncidados. No eran circuncidados. Es decir, habían ya algunos que posiblemente estaban siendo aprobados por los judíos de esta iglesia, pero los paganos de la familia de Cornelio no estaban siendo
aprobados. Tal vez la manera como es que estos gentiles habían sido convertidos a Cristo había sido por medio de la predicación al aire libre. Es decir, Pedro no había entrado a la casa de ninguno de ellos, sino que había predicado el evangelio en la calle, y sus oyentes también no solamente habían sido judíos, sino también paganos, gentiles, quienes también se juntan a la iglesia. Y tenemos pues una iglesia nosotros que estaba compuesta por hermanos de procedencia judía y por hermanos de procedencia gentil. Y las escrituras en el Nuevo Testamento nos enseñan que en la iglesia primitiva habían esa clase de problemas. Solamente tenemos que abrir quizás en Romanos capítulo 14, donde se enseña acerca de los débiles en la fe, y también se nos habla acerca de esas disputas que tenían dentro de ellos, generalmente en cuestiones de alimentos y también en cuestiones de guardar ciertas fechas judías. Sin embargo, nosotros podemos notar en el contexto de estos capítulos, cuando el evangelio fue recibido en Samaria por la predicación de Felipe, que está en el capítulo 8 de Hechos, los apóstoles también fueron para ministrarles el Espíritu Santo a los hermanos que tenían procedencia samaritana. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? También tenemos que recordar que los samaritanos en alguna manera eran despreciados por los judíos. Ellos no querían a los samaritanos, y hemos visto que ese rechazo que tenían los judíos de los samaritanos tenía su origen en que estos samaritanos despreciaban las escrituras del Antiguo Testamento y solamente guardaban el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. El Señor Jesús predicó allí, eso lo leemos en Juan capítulo 4. Y hubo conversiones por la predicación del Señor Jesús. Luego vemos a Felipe, que también predicaba el evangelio, y hubo conversiones también por la predicación de Felipe. Es decir, el Señor estaba abriendo la puerta también para este pueblo samaritano que conocía en parte la Escritura y no vivía conforme a todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, tenemos que notar, hermanos, de que esta misma iglesia no tuvo ninguna contención contra Pedro por haber ido a ver a los samaritanos. La iglesia, no encontramos un pasaje hasta ahora que diga que la iglesia disputó con Pedro, disputó con Juan por haber ido a ver a los samaritanos, que también eran aborrecidos, eran despreciados, eran tenidos como un pueblo que estaba fuera del pacto de Dios, tan igual como los gentiles. Es decir, los samaritanos no eran paganos, pero tampoco eran judíos. Pero igual eran despreciados como eran despreciados los gentiles. Sin embargo, vemos que para el caso de los samaritanos, ninguno en la congregación, en esta misma iglesia, protestó. Ninguno. Y es evidente, esto nos lleva a pensar que había una distinción de personas. Había una distinción entre cierta clase de, podemos decir, pueblo que no era judío. Con unos, esta iglesia fue condescendiente con los samaritanos. No hubo queja cuando el evangelio fue predicado a los samaritanos, pero sí la hubo cuando fue predicado a los gentiles. Y algo que debemos recordar nosotros es que los judíos pues eran muy estrictos en cuanto a la separación. Eran muy estrictos en cuanto a la separación de los samaritanos, y eran también mucho más estrictos en cuanto a la separación de los gentiles. Para ellos, hermanos, era algo horrible estar cerca de los gentiles, sin que estos abandonen su paganismo y se conviertan al judaísmo. Es decir, un gentil era algo así como despreciable horriblemente si es que ese gentil no se convertía al judaísmo, si es que él no se circuncidaba y si es que no adoptaba la ley de Moisés como su estilo de vida.
La idea judía era de que el favor de Dios estaba dirigido solamente, únicamente al pueblo israelita. Ellos pensaban de esa manera. El amor de Dios solamente era para ese pueblo. No había amor de Dios. Amor estoy hablando en un sentido también de la gracia común. No solamente de la gracia salvífica, no solamente de la salvación, ese amor salvífico, sino también ese amor que permite que tengan vida aún aquellos quienes no conocen a Dios. Lo que conocemos nosotros como la gracia común. Y ellos pensaban de que únicamente Dios era el Dios de Israel, el Dios del pueblo judío. El favor de Dios era solamente para ellos y para nadie más. Por eso nosotros debemos recordar y notemos también la reacción de aquellos cuando el Señor Jesús les dijo que Dios mostraba también su bondad para con aquellos que no eran parte del pueblo judío. En Lucas capítulo 4, desde los versículos 25 al versículo 29, la palabra del Señor enseña: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel, muchas viudas habían en el pueblo judío en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, una viuda pagana, un leproso pagano. El versículo 28 dice: al oír estas cosas, ¿quiénes? Los judíos en la sinagoga. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían matar al Señor Jesús por leer la Escritura, por interpretar la Escritura y enseñar que Dios también amó a algunos de los que no eran parte del pueblo judío. Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿no sería que también esa iglesia evangélica, esa iglesia cristiana, había rechinado los dientes porque Pedro había entrado en la casa de un gentil? ¿No sería que ellos también, como dice esta palabra, se llenaron de ira a causa de que Pedro estaba ministrando la gracia de Dios a Cornelio, un pagano, y también a su familia, a sus parientes y a sus amigos? ¿No sería que esa iglesia no solamente estaba haciendo una distinción de manera pacífica, sino que también estaban enojados porque se le predicaba el evangelio a ellos? Y yo también pensaba, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Tenemos prejuicios contra alguna persona que está sin Dios, de tal manera que decimos: no vayas a predicarle el evangelio a ese hombre, no vayas a predicarle el evangelio a esa mujer. Tenemos tal vez prejuicios contra algún grupo de pecadores, como Jonás, que no quería ir a Nínive. Hermanos, a Pedro le estaban haciendo contención, estaban disputando contra el pastor, porque él había entrado en la casa de un gentil y había comido con él. Y yo les digo, ciertamente hay lugares donde un creyente no debe ingresar. El punto aquí no es ese. El punto aquí es que nosotros tenemos que pensar de que hay lugares donde nosotros no podemos ingresar, no podemos estar allí por causa del testimonio de Cristo. Por ejemplo, no podemos entrar en los bailes para predicar el evangelio. O alguien puede pensar que sí. Podríamos estar nosotros
en un lugar, en una de esas explanadas donde la gente estaba bebiendo licor y bailando esa música que es una música que se opone a Dios, una música que invita a la sensualidad, a la sexualidad y todo eso. ¿Puede un creyente estar allí para predicar el evangelio? ¿Quién te va a escuchar si todos están ebrios? ¿Quién te va a escuchar? ¿Vas a decir acaso en ese lugar que están cometiendo pecados, que ellos están destituidos de la gracia de Dios? Hermano, eso no es sabio. Eso no es sabio. Tampoco nosotros deberíamos visitar lugares donde los pecadores se reúnen para dar rienda suelta a sus pasiones. No deberíamos. Yo una vez escuché de un pastor, leí una noticia de un pastor que había puesto una iglesia dentro de un cabaret argentino. Un cabaret argentino. O sea, un cabaret argentino es un lugar donde las mujeres bailan con ropas pequeñísimas y están cambiándose en los pasillos, desnudas por acá, por allá, pero él tenía su iglesia dentro de ese cabaret, que yo imagino era una especie de oficina. ¿Puede un creyente estar allí? ¿Puede un creyente estar en un lugar donde las mujeres están semidesnudas y predicar, sobre pretexto de predicar el evangelio? No, no deberíamos ir a esos lugares bajo el pretexto de predicar el evangelio, porque tenemos que dar testimonio de Cristo. No debemos nosotros de ser piedra de tropiezo para otros hermanos que tal vez nos ven en esos lugares o nos pueden ver en esos lugares. Hay ciertas formas en que los creyentes debemos actuar para guardar nuestros testimonios y así el nombre del Señor no sea blasfemado por los pecadores. Esta porción de la Escritura, hermanos, también nos enseña la prontitud de los hermanos en juzgar y reprochar la actitud del apóstol Pedro. Había una prontitud. La Escritura dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Es decir, nadie le preguntó a Pedro, pastor, ¿y cuál fue la razón? ¿Por qué es que usted entró a esa... A ver, explíquenos, pastor. No, dice la Escritura que disputaban con él. O sea, ni bien entró Pedro a la iglesia, y parece que ya había la iglesia tenido noticias de que Pedro había entrado ahí a la casa de un gentil, ni bien entró, la iglesia, como decimos nosotros de una manera coloquial, le hizo cargamontón. Fueron contra él, fueron a disputar contra Pedro. Y esa palabra disputar que encontramos en este versículo 2 es una a la que deberíamos prestar atención por un momento. Esta palabra significa, y le voy a leer una traducción de los diccionarios en inglés, significa separarse uno mismo de otro con un espíritu hostil. Con un espíritu hostil. Oponerse, luchar contra otro haciendo disputa, contender. Eso es lo que la iglesia o este grupo dentro de esa iglesia estaba haciendo al pastor de esa iglesia. Esta iglesia no tenía conocimiento de muchas cosas que estaban en las Escrituras. Porque si ellos hubiesen tenido conocimiento de la Biblia, no hubiesen actuado como estaban actuando. ¿Verdad, hermanos? Basta leer en el Antiguo Testamento y es evidente de que cuando el Señor le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué clase de bendición? La bendición de Cristo, la bendición de la salvación iba a llegar a todas las familias de la tierra. Pero sin embargo ellos no tenían el conocimiento completo del propósito de Dios al mandar a Cristo aquí a la tierra. Y sin tener ese conocimiento, es decir, en la ignorancia de las Escrituras, ellos se atrevieron a disputar contra Pedro. Ellos tampoco tenían conocimiento, y fíjense, de la revelación directa que Dios había dado al apóstol para ir a la casa de Cornelio. Ellos no averiguaron, ellos no preguntaron, ellos no indagaron, no querían saber ni en las Escrituras, ni por el testimonio de Pedro, cuál fue la causa, el motivo por el cual él había viajado hasta
hasta la casa de Cornelio. Ellos tampoco sabían que Cornelio era un hermano en la fe desde antes de la llegada del apóstol Pedro. Y eso nosotros lo sabemos, hermanos, porque el Señor había recibido las oraciones de Cornelio, había recibido las ofrendas de Cornelio. Se dice que Cornelio era un hombre piadoso. ¿Y cómo puede un hombre ser piadoso si no tiene salvación? ¿Cómo puede escuchar Dios las oraciones de alguien que no está en Cristo? Entonces entendemos de que Cornelio era hermano en la fe, y esto no lo sabía esa iglesia. Simplemente ellos dijeron, no, pues nos han dicho que Pedro ha entrado a la casa de un gentil, ha comido con ellos, tenemos que ir y reprocharle, tenemos que ir y contender contra él, tenemos que ir y disputar contra el pastor. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! Usted puede imaginar en su pensamiento, en su mente, tal vez usted pueda dibujar ese atrevimiento que tuvo este grupo de hermanos. Muchas cosas que la iglesia desconocía, habían muchas cosas que la iglesia desconocía, pero ellos reprochaban, pero ellos disputaban. Ellos reconocían el liderazgo de Pedro, pero yo imagino que querían controlarlo en cosas que ellos mismos no sabían. Ellos reconocían a Pedro como el líder, pero decían, bueno, tú no puedes hacer esto sin el consentimiento de nosotros. Tú no puedes ir para acá sin el consentimiento de nosotros. Pedro, tú tienes que reportarnos a nosotros todos los detalles que tú vas a realizar como pastor. O tal vez ellos llegaron a pensar, Pedro, tienes que pedirnos permiso a nosotros, a los de la iglesia, tienes que pedirnos, a este grupo, tienes que pedirnos permiso antes de hacer las cosas. Pedro, yo tengo que conocer todo a detalle, así que tienes que venir acá y decirnos. Hermanos, ¿un pastor usted cree que está para eso? Yo pienso más bien que una iglesia debe confiar en su pastor. Siempre que este pastor haya demostrado una conducta piadosa y temerosa de Dios. Esa es la condición, yo creo. Si un pastor está andando en el temor del Señor, si un pastor está teniendo una conducta piadosa, ¿por qué habría razones para desconfiar de él? Si es un pastor que está buscando siempre el consejo de Dios en todas las cosas relacionadas con su vida privada y con su vida como pastor, ¿por qué no confiar en el pastor? Si es un pastor a quienes nosotros reconocemos, o la iglesia está reconociendo que ha sido llamado por el Señor, ha sido llamado por Cristo, ha sido puesto por Cristo en ese oficio, debe haber confianza también en el pastor. ¿Y cómo es que viene esa confianza, hermanos? Acá nosotros no hablamos de nuevas visiones o sueños que se revelen a un ministro de Dios, sino por la manera en que entiende la palabra escrita y la aplica a las diversas circunstancias de la vida de la iglesia y también en la extensión del reino por medio de la predicación del Evangelio. Si Pedro predica fielmente la palabra de Dios, ¿por qué desconfiar de él? Si Pedro era un hombre de oración, porque la Escritura así nos enseña, ¿por qué desconfiar de él? Esta iglesia había reaccionado sobre una idea falsa de las cosas. Había juzgado a su pastor de una manera apresurada, y esto los llevó a ellos a reprenderlo de una manera pública, porque esta reprensión es pública. En la iglesia, delante de todos. Hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero había algo también que nosotros vemos aquí, ¿no? Primero, de que Pedro sabía quién lo había enviado a la casa de Cornelio. Eso Pedro lo tenía bastante claro. Él había ido a la casa de Cornelio por mandato de ¿quién? Del Señor.
El Señor se le presentó a él en una visión y le dijo: Cornelio, han venido 3 hombres para buscarte a ti y que vayas a la casa de un hombre que es un oficial romano. Ve con ellos. Esa era la orden. Pedro sabía quién era el que le habían mandado a ir a la casa de Cornelio. Y esto debe haber sido recibido con Pedro como una bendición para aquella tarea. Es decir, Pedro estaba yendo donde Cornelio, pero previamente Dios había bendito esa tarea, ese deber, esa obra que le había encomendado al apóstol. Sin embargo, la iglesia no lo sabía. La iglesia no lo sabía. Porque si la iglesia hubiese sabido de esa visión, yo pienso que no le hubiese hecho esta disputa al apóstol. Y vemos también ciertamente la mansedumbre de Pedro en dar un reporte a la iglesia de las cosas que habían sucedido. La iglesia comenzó reprochando a su pastor, pero terminó glorificando al Señor en este pasaje. El versículo 2 nos habla precisamente de este reproche, pero el versículo 18 nos dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí nosotros podemos ver que la mano del Señor había obrado en los corazones de aquellos hermanos judíos. El Señor había obrado en los corazones de ellos, quienes tuvieron un corazón para escuchar el reporte de su pastor sin levantar suspicacias ni desconfianzas acerca de lo que Pedro estaba hablándoles. Cuando ellos reaccionan mal, Pedro con mansedumbre comienza a explicar y la iglesia comienza a escuchar. Pero no escuchamos por ahí que alguien de esta iglesia o de este grupo le haya dicho: Pedro, y tienes que probarnos que Dios te habló en visión. ¿Sabes, Pedro? Yo no te voy a creer a ti. Tienes que traerme 1 o 2 testigos que tú recibiste la visión. Simplemente Pedro estaba relatando lo que estaba sucediendo. Y lo cierto, hermanos, es que un creyente puede reaccionar carnalmente ante una situación como la que nosotros estamos viendo en las Escrituras. Puede haber una reacción carnal, es lo que vemos en este versículo 2. La iglesia reaccionó en su carne, no reaccionó en el espíritu. Sin embargo, el corazón de ellos no estaba endurecido, como para rechazar las palabras que estaba dando su pastor. La iglesia no cuestionó la veracidad de la visión que el apóstol había recibido. Ellos no preguntaron por testigos, no preguntaron por pruebas, sino que confiaron en la palabra de su pastor. Y es que, hermanos, la gracia en los corazones de aquellos hermanos que primeramente actuaron carnalmente no permitió que las cosas vayan más allá de lo que deberían ir. Es tremendo, porque yo creo que esto es una enseñanza también para la iglesia. Nosotros todavía estamos en la carne, no andamos carnalmente, pero tenemos la carne que nos estorba y podemos tener reacciones carnales, es verdad. No somos completamente perfectos, pero la gracia del Señor va a asegurar de que aún esa actitud al principio que comencemos en la carne sea apagada para que dé lugar a una actitud espiritual en la iglesia. Porque Dios tiene en su mano el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios lo va a inclinar hacia sus propósitos. Y es lo que vemos que hizo aquí. La iglesia comienza actuando carnalmente, pero termina en una actitud espiritual, escuchando confiadamente a su pastor. En nuestro relato de las Escrituras, notamos que también había una especie de partidismo dentro de la iglesia. Eso es algo que también lo vemos en ese versículo 2. Mire cómo dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Qué raro llamar así a una iglesia, ¿no? Debería ser la iglesia solamente y no tener grupitos dentro de la iglesia.
este grupito son los de la circuncisión, este grupito es de los medio circuncidados, este grupo son los que no son circuncidados. No, todo debería ser iglesia y no debería haber partidos dentro de una iglesia. Pero había una especie de partidismo dentro de aquella iglesia primitiva, porque es lo que leemos en el versículo 2. Y se nos menciona todavía a un grupo que hasta se le había puesto un nombre. ¿Cuál era el nombre de ese grupo? Los que eran de la circuncisión. Los que eran de la circuncisión. Y esto nos trae a nosotros la idea de una secta judía dentro de la iglesia. Una secta judía dentro de la iglesia. Una iglesia pequeña dentro de la iglesia. Un grupo de hermanos diferentes que se reúnen, no con toda la iglesia, sino que son distintivos. Y ellos se juntan entre ellos y tienen un nombre, los de la circuncisión. En nuestros días, hermanos, existen congregaciones que dentro de sus membresías poseen también grupos. Y estos grupos nacen precisamente a raíz de diferentes posiciones en cuanto a temas doctrinales, pero también en posiciones en cuanto a temas de la vida cristiana. Por ejemplo, dentro de una misma congregación hay miembros que son dispensacionalistas. Es raro, ¿verdad? Tener miembros en una iglesia, miembros, estamos hablando de membresía. Este es el grupo de los dispensacionalistas, este es el grupo de los amileniales, este es el grupo de los premileniales y así. Ya tienes grupos, tienes iglesias dentro de la iglesia, tienes grupos dentro de la iglesia. Hay también otros que son cesacionistas. Este es el grupo de los cesacionistas, este es el grupo de los continuistas. También tienes, este es el grupo de los que beben licor, este es el grupo de los que no beben licor. Tienes grupos. No hay una unidad de mente, no hay una unidad de vida, sino que hay un grupo por acá, otro grupo por acá, una doctrina más allá, una doctrina más acá. No hay uniformidad. No hay igualdad. No es una iglesia que tiene una misma mente y un mismo corazón. No es una iglesia así. Y yo me preguntaba, ¿cómo hace el pastor de una iglesia así para predicar la Biblia sin causar divisiones? ¿Cómo? ¿O es que el pastor no tiene ninguna posición doctrinal? ¿O es que el pastor no tiene acaso alguna posición de vida práctica? ¿O es que el pastor tiene miedo de predicar la escritura y que uno de esos grupos, una de esas iglesias, se vayan de la iglesia principal? Por ejemplo. Bueno, hay hermanos dispensacionalistas, bueno. Y tenemos por acá hermanos amileniales. Y tenemos por acá otros hermanos. Entonces, la única manera de mantener la paz en la iglesia, ¿cómo es? Simplemente no predicar de escatología. Mejor no hablemos de eso. Tienes hermanos acá que son continuistas, tienes hermanos acá que son cesacionistas. Mejor no hay que predicar de los dones y así todos estamos tranquilos. Tienes por acá cristianos que beben, tienes por acá cristianos que no beben. Entonces es mejor no predicar acerca del alcohol para que todos estemos tranquilos. Porque si yo voy a predicar, necesariamente tengo que ofender a uno y tengo que apoyar a otro. ¿O cómo piensan ustedes que es así? ¿Cómo se puede ejecutar la disciplina eclesiástica en una iglesia así? En cuanto al alcohol, pues no puede haber ni disciplina para nadie. Porque el que bebe está igual como el que no bebe. O el que va a una discoteca para beber está igual que el que no va a una discoteca y se guarda en santidad. Simplemente cuando existe una iglesia de esta naturaleza, el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser callado, tiene que ser silenciado. Pero el pastor no está para eso.
El pastor debe abrir la Escritura, debe enseñar interpretando la Escritura de una manera histórica, gramatical, y predicarla, enseñarla, aplicarla a la vida de cada uno. Porque el propósito es no de que cada uno siga su propio camino, sino de que cada creyente venga al camino del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, es un estilo de vida. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, dice. O sea que hay una conducta que tenemos que tener nosotros. Hay una conducta que un evangélico debe de tener. Y evidentemente es distinta a la de los que están sin Cristo. Y yo pienso, hermanos, que una congregación que tiene esos satélites allí, doctrinales y de práctica, es una congregación ingobernable. Un pastor no puede gobernar la iglesia. Una iglesia así. Esto representan pues como iglesias pequeñas dentro de una iglesia grande. Y es tremendo porque nos dicen, con él, o sea, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Quizás este grupo estaba conformado por fariseos que habían creído en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario, de la secta de los fariseos que habían creído, pero no conocían el Evangelio todavía. Eran débiles en la fe, tenían prejuicios. El judaísmo no es lo mismo que el cristianismo. El cristianismo no es la perfección del judaísmo. El cristianismo no es la continuación del judaísmo. El judaísmo es una secta. El pueblo de Israel, ese que está allá en Palestina, no es el pueblo de Dios, no es el pueblo escogido de Dios. Y es una secta, ¿por qué? Porque ellos niegan a Jesús como Señor y Salvador. Ellos están en la misma categoría de un pagano. Y no es un pueblo santo tampoco, porque yo, como les había comentado, y creo que les alcancé a ustedes también el video, no sé si es que lo habían visto, Jerusalén había sido condecorada como la capital del movimiento LGTB porque tuvieron una parada de homosexuales muy impresionante. Hermanos, Israel, si usted va a Jerusalén, Israel, usted va a encontrar allí que las cosas están hasta peores que acá. Acá todavía, cuando hay manifestaciones de homosexuales en Perú, usted va a notar que son algún grupo disperso por ahí, pero allá no, son multitudes. Y salen y hablan de su pecado sin ningún temor. Tal vez si usted conoce por ahí algún judío practicante, ellos se visten diferente. Pero ese no es el pueblo de Dios. Ellos están tan perdidos como los paganos. Pero había aquí una secta, pues, de los fariseos, y posiblemente era esa misma secta la que estaba dentro de la iglesia. Hermanos, la Escritura habla de una iglesia local como un cuerpo, como un grupo de personas que tienen una misma mente, o sea, una misma doctrina, una misma enseñanza, un mismo corazón, un mismo estilo de vida, una misma percepción, una misma cosmovisión de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Sí. Pero bueno, ellos comenzaron a actuar por su carne, pero sabemos que eran hermanos. Sabemos que eran hermanos porque la historia no se quedó allí, en una disputa, en una división, en un rompimiento, en una expulsión, sino que ellos reaccionaron diferente cuando Pedro dio su reporte. Hay una lección que debemos aprender de lo sucedido en la iglesia primitiva. Y es que las diferentes opiniones dentro de una congregación, miren, las diferentes opiniones dentro de una congregación traen como consecuencia la formación de grupillos, lo cual no es bueno, hermanos, para una vida de comunión entre los hermanos. No es bueno.
Ellos terminaron siendo creyentes porque Dios les había concedido un corazón lleno de la gracia. Reconocían a Pedro como su pastor. Pero trae problemas cuando hay, hermanos, estas clases de grupos dentro de una iglesia. De la misma manera nosotros vemos que el celo carnal, miren, escuchen bien, el celo carnal por las cosas de Dios, porque esto era un celo carnal. El celo carnal por las cosas de Dios traen como consecuencia disputas dentro de la iglesia del Señor. El celo carnal, hermanos, levanta rencores. El celo carnal levanta malicias. El celo carnal ciega a los hombres. El celo carnal levanta actos de perversión, actos perversos dentro de la iglesia. Sí, debemos de ser celosos por las cosas del Señor, pero el celo tiene que ser espiritual, ajustando lo espiritual a lo espiritual. El celo tiene que ser un celo santo. El celo tiene que ser un celo que esté conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser un celo en pureza. Tiene que ser un celo en verdad. Tiene que ser un celo en integridad. No puede ser un celo carnal, porque el celo carnal puede comenzar así, pero Dios, si es que ha obrado en los corazones de esa iglesia, como vemos que ha sido aquí, Dios tendrá siempre bajo control todo. Y seguramente ellos habrán pedido también perdón a Pedro por haber reaccionado de esa manera, o debieron haberse sentido avergonzados por hablar sin pensar, por contender sin conocer los hechos. Hermanos, ¿cómo somos nosotros como iglesia? ¿Cómo somos nosotros? ¿Tenemos tal vez distinciones? Tal vez tenemos guardado en nuestros corazones personas quienes no queremos ver con la salvación. Tal vez somos muy apresurados cuando juzgamos las cosas y no oramos antes al Señor para poder estar investidos con el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para evitar este tipo de controversias dentro de la iglesia de Cristo. Pues yo creo, hermanos, de que cuando hay un poquitito de fe, del tamaño del grano de una semilla de mostaza, cuando hay esa clase de fe, la iglesia reacciona bien. Puede comenzar mal, pero reacciona bien al final. Y eso, hermanos, es lo que precisamente la Escritura nos enseña y nos trae a nosotros una reflexión para que examinemos cómo está nuestro corazón, si es que hacemos distinciones de personas, o si es que nos indignamos, si es que el Evangelio es predicado a un determinado grupo de personas. El creyente no es así. El creyente debe de alegrarse cuando el Evangelio es llevado a toda criatura, y evidentemente bajo el testimonio bien llevado de los siervos del Señor, Esta lección, hermanos, es acerca de la vida de la iglesia, el gobierno del pastor, la sabiduría del pastor, la mansedumbre de la iglesia, y cómo es que nosotros debemos de tener nuestras relaciones, tanto pastor, congregación, como al pastor, siempre considerando pues la influencia del Espíritu Santo y la palabra del Señor guiándonos en todo momento.